Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tesis. Espero que estén ahí con nosotros, como siempre. Hola, Richard. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Bien? Feliz de estar acá. Sí, la verdad que sí. Hoy vamos a hablar de lactancia, un tema que me encanta, así que es súper interesante. Quédense, préndanse. Bueno, vamos a hablar de hígado graso, ¿Sí? ¿sí? Y de epilepsia. ¿Sí? Muy Que es bien. la epilepsia, a ver cómo si los tratamientos de los diferentes tipos. Perfecto, me encanta. ¿Arrancamos? Arrancamos. Ya. Bueno, pero vamos a hablar del hígado graso. Ajá. ¿Sí? Para eso hemos invitado al doctor Federico Villamil, que es hepatólogo, ¿sí? Del Hospital Británico. Y bueno, que nos cuente a ver qué es el hígado graso, de qué se trata eso. A ver, vamos a hacerlo fácil. El hígado graso es la manifestación en el hígado de un incremento de la grasa corporal total. Digamos, el hígado graso hoy constituye, la palabra epidemia se refiere a las infecciones, pero uno puede decir que en el mundo hay una epidemia de obesidad y el hígado graso sigue esa línea. Es decir, el hígado graso tiene dos factores de riesgo así excluyentes. Uno es el sobrepeso, la obesidad, y el otro es la diabetes. Esas son las dos condiciones que predisponen al hígado graso. Y por lo tanto, para controlar el hígado graso hay que controlar esas dos condiciones. Doctor, ¿y puede ser que una persona no tenga obesidad y que su calidad de consumo sea tan mala que tenga hígado graso? Sí, es posible. Digamos, el hígado graso en las personas flacas, para decirlo fácil, es más complejo, tiene más componentes genéticos, es como otra enfermedad. Es la minoría. O sea, tener un hígado graso no teniendo sobrepeso o diabetes o un claro factor de riesgo es algo que los hepatólogos tenemos que mirar con más detalle porque suele ser una enfermedad más agresiva. Es decir, que es la misma grasa que tiene el obeso, Claro. puesta dentro del hígado. Sería, La grasa está en el tejido adiposo y también en el hígado. Tengan en cuenta que todo lo que nosotros comemos se divide en tres grandes grupos: los azúcares, las proteínas y las grasas. Todo eso va al hígado. El hígado procesa y distribuye. O sea, gran fábrica. Por lo tanto, es una exageración de un fenómeno normal. El hígado retiene la grasa y la distribuye. Cuando ustedes me pregunten del tratamiento, bueno, el tratamiento del hígado graso, no, pero para explicar esto, el tratamiento del hígado graso consiste, el único tratamiento efectivo es la dieta y el ejercicio. Cuando uno hace ejercicio, el músculo quema primero los azúcares, después quema la grasa y el hígado le manda la grasa. O sea, el hígado es el distribuidor. Pero claro, cuando hay grasa en todos lados, hay grasa también en el hígado. ¿Y cuál es la peor grasa para el hígado? No, no es la peor, sino vamos a tratar de ponerlo de otra forma. Es decir, ¿cuáles son los hígados grasos que les va mal? ¿Qué significa ir mal? Hoy en día es la segunda causa de trasplante en el mundo, de trasplante hepático en el mundo. ¿Por qué? Porque el hígado graso en general es una condición benigna. En general la grasa no daña mucho el hígado, pero hay un 1 a 2% de los pacientes en que a la grasa se agrega inflamación y se agrega daño hepático progresivo. Ahora, sin ser matemático, 1% del 30% de la población mundial es un montón. Es un montón. Digamos, La cantidad de gente es 40 muchísimo. millones de habitantes. ¿Cuántos tienen hígado graso? Más o menos 10 millones. Es Se una calcula locura, que el doctor. 20% de la población general tiene hígado graso, pero el 1% de 10 millones son 100.000. Entonces, 100.000 con Bien. enfermedad seria, y eso es el motivo de la consulta, porque ¿qué es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer? Diferenciar aquel hígado graso que simplemente es aumento de la grasa en el hígado, de aquel hígado graso que va a producir daño hepático progresivo que lleve a una cirrosis, a un cáncer o a la necesidad de un trasplante. Entonces, en porcentual es muy bajito, pero numéricamente es muy grande porque la base es muy grande. Porque es así, se calcula que el 20 al 25% de la población mundial tiene hígado graso. Y si uno toma a la gente con sobrepeso, es más, es el 40%. ¿Y se puede revertir? Bueno, ahí viene lo interesante. El tratamiento más efectivo es la dieta y el ejercicio, pero ¿cómo lo mira la gente a esto? Y mira y agarra alguna de estas dietas intensas y entonces bajan 20 kilos en 2 meses y después lo vuelven a aumentar en los próximos 6. Y eso no solo no cura el hígado graso, sino que lo empeora. Lo que tiene que hacer una persona con hígado graso, que es lo mismo
que tienen que hacer las personas con sobrepeso es cambiar los hábitos. Es decir, tienen que juntarse con una nutricionista que le diga, de esto come lo que quieras, de esto nada, de esto una vez por semana, y tratar de incorporar un tipo de dieta que le haga perder 1 o 2 kilos por mes, pero sostenidamente durante 1 o 2 años. Y lo mismo con el ejercicio. No hace falta correr la doble bragada o una maratón. Significa que el que es oficinista camine, digamos, es Si elige ir por la incrementar escalera y no actividad por física. ascensor, Entonces, digamos, incrementar. claro, se sabe que este tratamiento es súper efectivo. ¿Cuánta gente lo cumple? 10%. Por lo tanto, todas las empresas farmacéuticas del mundo están buscando algún fármaco para esto, porque imagínate, es el jackpot, 20%, 30% de la población, entonces hay un montón de medicamentos en fase 3 tratando de buscar... Como para diluir, ¿no? Sí, medicamentos, sobre todo los medicamentos para estas formas graves de hígado graso, que son las que preocupan, las formas progresivas. Sí, el humano está más Pero, facilismo. digamos, Si me puedo tomar una pastilla y evitar sí, todo lo otro, sí. va para eso. Dieta y ejercicio funcionan. El tema es cumplirlo. ¿O cómo cumplirlo? Cumplirlo en el tiempo. Y digo, perdón, Vero, ¿qué le pasa a la célula del hígado? Digamos? Claro, el hígado, la célula del hígado, que se llama hepatocito, se empieza a llenar de gotitas de grasa. Se llena de grasa. La grasa no le produce tanto problema al hígado mientras es grasa sola. Pero en algunos individuos la grasa despierta una respuesta inflamatoria. La obesidad en general es un grado de inflamación bajo pero continuo. Aquellos pacientes que además de la grasa hacen inflamación, como hablábamos de las hepatitis, itis es inflamación, esos progresan. Entonces la grasa sola no produce. No, pero es el factor daño. de riesgo. Digamos. Otra cosa que no dije es que estamos hablando de hígado graso no alcohólico. Le iba eso cuando usted Claro. dijo cirrosis, Claro. esa era mi pregunta. No, pero como usted 2 veces dijo cirrosis, yo la ignorancia, tengo linkeado cirrosis, persona que toma alcohol. Pero todas esas cosas nosotros tenemos que desmistificarlas, Muy porque bien, hay doctor. unas 20, 30 causas de cirrosis. Ok. Uno puede llegar a una cirrosis por una hepatitis C, puede llegar por alcohol, por hígado graso ¿Qué es la no cirrosis alcohólico. en realidad? A ver, cuando uno ve un hígado ¿vos cocinás? Sí. En la carnicería, Sí. uno lo agarra al hígado, se rompe todo. Sí. Es un tejido friable. Sí. ¿Por qué? Porque el hígado está programado de alguna forma para no ejercer ninguna resistencia al paso de la sangre, porque el hígado recibe toda la sangre del intestino, el hígado saca las impurezas, manda las sustancias que son esenciales para la vida y por eso no tiene que ofrecer ninguna resistencia. Cuando empieza a haber daño progresivo, se empiezan a depositar en el hígado lo que se llama fibrosis, pero serían cicatrices. Si vos estás en tu casa, te pinchás el dedo, sale una gota de sangre, al día siguiente no hay cicatriz. Pero si te pegás un flor de tajo con un cuchillo y te dan 7 puntos, te queda una cicatriz. Eso es fibrosis. Cuando al hígado graso se le agrega inflamación, se empiezan a depositar cicatrices. Se llama fibrosis. Cuando hay muchas cicatrices, eso se llama cirrosis. Con lo cual el hígado, en vez de ser un órgano liso, friable, blando, se convierte en una piedra. Y eso es la cirrosis. A la cirrosis se llega habitualmente en 10 a 20 años de evolución, que es lo que hace las hepatitis virales o el hígado graso. No es que uno hace cirrosis siempre hay en 6 tiempo, meses. digamos, tener Pero un es diagnóstico. digamos que es el final común de todas las enfermedades del hígado que tienen la capacidad de dañar. El alcohol, desde ya, porque el alcohol es un tóxico para el hígado. Pero acá cuando hablamos de hígado graso, hablamos de hígado graso no alcohólico. Perfecto. Por supuesto, que tiene un hígado graso no debe tomar alcohol, porque el alcohol produce grasa. Claro, exacerba. Bueno, doctor, muy interesante. Muchísimas gracias. gracias. La verdad, un placer escucharlo. ¿Vamos? Vamos. Bueno, estamos con Andrea de León, puericultora. ¿Cómo estás, Andrea? Bien. Vamos Gracias, a hablar Andrea. de la lactancia materna. Muy bien. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo venimos con el tema de la lactancia materna? Venimos y de todo. Nuestros índices no son los mejores, estamos siempre trabajando. Hay muchos avances en los equipos de salud, en las familias también que demandan información desde el embarazo. Eso es interesante, es terreno ganado. Pero bueno, después hay dificultades y algo con lo que también nos encontramos que es que no es un hecho simplemente biológico la lactancia. Entonces hay muchos factores a veces por los cuales
se complica. Y la idea es estar ahí apoyando el deseo de la persona que quiere dar la teta. ¿Cuál es la mayor dificultad que se encuentra a la hora de mamar? Hay algunas dificultades que tienen que ver con el nacimiento, otras que se dan en nacimientos por ahí más intervenidos, ¿no? Que es como una práctica más común. Más habitual ahora Claro. también. Sí, más común de lo que uno quisiera. En realidad, naturalmente, las mujeres y fisiológicamente podemos pasar por el proceso de un parto, pero bueno, muchas veces el apuro, el tiempo, el miedo, hay como otras cuestiones que hacen que no sea todo tan natural. Y eso ya quizás dificulta un poco el primer contacto temprano, la primer prendida que se recomienda y puede ser directamente en el quirófano, y esos son muy buenos indicios para una buena lactancia. Algunos surgen ahí, otros tienen que ver más con cuestiones personales. No ayuda tampoco la vuelta pronta al trabajo. En ese sentido, hay cosas que podemos hacer entre todos porque tienen más que ver con el marco legal. Entonces, a veces son factores como muy distintos, pero parece que todos apuntan a que sea como un privilegio elegir y dar la teta y sostener una lactancia el tiempo que la guiada lo desee, lo necesita y lo elige. Lo que pasa es que hay algo social. Si te vas escuchando hablar y uno se remite a la historia y desde las nodrizas adelante, o sea, imagínate lo que hay, las diferentes etapas que ha pasado la lactancia. Sí. La lactancia hacia otro que no sea tu propio crío. O sea, Sí. es como... Pero digo, en la es farmacia, muy social generalmente el en la tema. farmacia ahí está la excusa de no era buena mi leche. No era buena, me quedé sin leche. Digamos, y todo eso. Es de libre venta. Claro, entonces como que por ahí... Claro, ese es el tema. Y también esta cosa de se la dejo, yo me ocupo menos, ¿no? Entrego para que la alimentación la haga otra Sí, persona. o si trabaja, sacarse la leche es un trabajo. Por eso es algo de data. También digamos que tenemos como sociedad que mirar para que esa mujer que se reintegra a su jornada laboral completa, se le respete el tiempo de extracción. Son 15 minutos. No estamos pidiendo una cosa tan loca y los beneficios de salud a largo plazo para todos es mucho mayor. Entonces no debería ser... No, lugares que antes las empresas grandes tenían lugares donde tenían los bebés, podían tener los bebés, ahora casi no hay. No, pero es mucho más caro no dar la teta. Lo que a veces no dimensionamos tiene que ver con eso. Lo que pasa es que se la aquí ahora una cosa y lo otro es a futuro. Exacto. ¿Qué hay con el tema de la noche? ¿Es necesario que un bebé tome a la noche? Ningún adulto nos alimentamos a la noche. ¿El bebé necesita a la noche? Hay un tiempo al principio que sí y después va, por supuesto, Pero madurando. si no se despierta, ¿lo despierto? Una cosa es un bebé de 4 días recién vuelto a la Sí, casa. ese. Ese se va a despertar solo. Se va a despertar, pero si no se despierta. Ahí hay una alarma, ahí hay un problema, ahí tenemos que consultar. Es muy importante el equipo de salud, el seguimiento, esos primeros días son clave para la salud de la mamá, para la salud del bebé y para la continuidad de la lactancia. Un bebé de 4 días que no se despierta de noche, para mí, lejos de la imagen de qué tranquilito, ahí hay un problema, veamos qué pasa, si no se está alimentando bien, por qué no se despierta. Hay mucho para trabajar como parte del equipo de salud entre el pediatra y la puericultora. ¿Y qué pasa si la madre está muy cansada? ¿Es un mito o es verdad que puede no tener leche? Es real lo del cansancio. Hay algo de la percepción psicológica que puede ser, hay algo hormonal y emocional que influye en la salida de la leche. No es lo mismo la producción de la leche que la eyección de la leche. Trabajan hormonas distintas. Entonces, yo puedo tener cantidad y muy buena producción, pero estar estresada, dolorida, asustada y que no salga. Que después cuando me relajo, me río, lloro, pasa algo, alguien me habilita, la leche fluye y sale. Entonces, muchas veces la percepción de no tengo leche no necesariamente tiene que ver con la producción en sí y la eyección muchas veces se favorece o se dificulte según qué nos está pasando. Y por otro lado, esto del tiempo y de la composición de la leche es interesante porque la composición de la leche va a ir variando durante la toma. Entonces va a ir tomando distintas propiedades el bebé, son todas muy importantes. Antes lo que se pensaba es que la leche del final era más grasosa, entonces era importante sostener una toma activa, porque además no es lo mismo que poner al bebé y dejarlo a que haga cualquier cosa.
Por eso también es importante hablar de lactancia, porque un bebé con la teta dentro de la boca no necesariamente está comiendo. Entonces es una succión activa, un pecho con producción, la eyección de la leche, el tiempo que el bebé decida para que tome todos los componentes. Lejos de tener más grasa, lo que sucede es que va como emulsionándose y sale por el conducto y arrastra todas las propiedades que el bebé necesita. Si el bebé quiere un poco más cuando se suelta espontáneamente, ofrecemos el segundo pecho, lo que necesite. La próxima sí empezamos por el otro, pero por un tema de estímulo. Está, perfecto. Perfecto, bueno, es un tema en sí. La verdad que es un tema para un programa entero. Sí, sí, la verdad. Bueno, muchas gracias. Por favor. Vamos al living. Dale. Muy bien, estamos con la doctora Andrea Michuli, ella es neuróloga. Hola, Andrea. Hola, buenas tardes. Andrea. Vamos a hablar sobre epilepsia. ¿Qué es la epilepsia? Porque a veces uno escucha esa palabra y dices, ¿de qué hablan? Bueno, en realidad la epilepsia es un trastorno del cerebro, del sistema nervioso central, pero más fácil hablar del cerebro como órgano, donde se produce una alteración eléctrica y hay una respuesta en el organismo que puede ser de diferentes tipos según el tipo de epilepsia, ¿no? Porque son muchas las epilepsias. Entonces, depende del lugar que esté afectado del cerebro, la respuesta va a ser motora, sensitiva, va a ser una ruptura de contacto con el medio, va a ser movimientos con el cuerpo, bueno, distintas formas de manifestarse tiene. Pero básicamente tenemos que entender que es una enfermedad del cerebro, ¿sí? Y, digamos, ¿cómo se diagnostica? Es decir, ¿cómo se entera un paciente que tiene epilepsia ante, digamos, la aparición de esto que estás manifestando? ¿O en alguna consulta se hace algo de rutina para estudiar? Bueno, como todas las patologías, lo primero que tenemos es la manifestación clínica, ¿verdad? Entonces, a partir de una determinada manifestación clínica del sujeto, a partir de ahí tenemos una serie de estudios complementarios que nos llevan a un diagnóstico más específico. En ese sentido, nosotros utilizamos distintas herramientas. Una son las imágenes del cerebro y una muy importante son los estudios electrofisiológicos, que son los que nos muestran las distintas actividades que tiene el cerebro a nivel eléctrico, ¿sí? Y entonces podemos hacer electroencefalograma común, podemos hacer con algún tipo de estimulación, podemos hacer un prolongado, podemos hacer un estudio de sueño más específico que a veces nos ayuda un poquito más a ver el trastorno en sí mismo. Y después tenemos otros estudios, depende del síndrome epiléptico que se trate, ¿sí? O sea que uno nace epiléptico. No, solamente el 30% de las epilepsias son genéticas. Okay. Después tenemos otro gran porcentaje que son secundarios a otros trastornos. ¿Y que esas genéticas se gatillan con algo? ¿Pueden estar latentes toda la vida? ¿O los episodios pueden nunca una persona epiléptica tener un episodio? No, en general nosotros necesitamos la clínica para hacer el diagnóstico, ¿sí? O sea, tiene que manifestarse. Una vez que se manifestó, nosotros buscamos con estos estudios que yo les contaba recién de qué tipo de trastorno se trata y en función de eso vamos viendo el tipo de si es secundaria a algo o si es primaria, genéticamente primaria, ¿verdad? ¿Y tratamientos, digamos, tienen las epilepsias? ¿Va a depender también de los tipos? Por supuesto, tratamientos tenemos muchísimos y la verdad que exitosos, ¿no? En general, entre el 60 y el 70% de los pacientes responden muy bien a los tratamientos. Perdón, ¿qué significa responder? ¿Que no tienen más episodios? Bueno, nosotros consideramos buen tratamiento aquellos que tienen, aunque sea una crisis cada tanto, podrían tener. Igual las epilepsias son recidivantes y remitentes, con lo cual puede ser que un paciente se manifieste una epilepsia durante un determinado tiempo, después remite el trastorno, puede pasar muchos años el paciente sin medicación y después recidivar, o no recidivar nunca. Y depende de los tratamientos que necesite cada sujeto y cómo responda a estos tratamientos, vamos a tener un pequeño porcentaje, que es el 30% aproximadamente, que llamamos epilepsia resistente a fármacos, ¿no? Que esos son un problema importante para nosotros. Y puede haber en el cambio hormonal de las personas o una mujer que tiene familia y después le puede modificar su epilepsia o no? Bueno, las mujeres, viste que somos muy complejas para todo, en general, en el buen sentido lo digo, porque como tenemos la posibilidad de ser madres, tenemos todo un movimiento hormonal que a veces se manifiesta, hace que las patologías se manifiesten de otro modo. Y por eso tenemos un pequeño porcentaje de pacientes también femeninas que en el premenstruo pueden tener crisis, ¿no? Y como esto, bueno, también podrían aparecer durante el embarazo y a veces mágicamente dejan de aparecer en el embarazo. Entonces, lo que siempre nosotros recomendamos es un buen acompañamiento médico y siempre tener programado, o sea, programar con el médico neurólogo cuando estamos programando tener un bebé.
Vos hablaste de la epilepsia refractaria a Sí. medicamentos, ¿sí? Eso ahora hemos escuchado mucho de que, bueno, ahora tenemos medicación en base a cannabis, a CBD. Digamos, ¿qué resultados están viendo con ese tipo de medicación? Sí, en principio me gustaría decirte que nosotros siempre consideramos primero los tratamientos convencionales, ¿no? Porque utilizamos los tratamientos con cannabis, nosotros decimos add-on sobre los tratamientos convencionales. Quiere decir que los agregamos a los tratamientos específicos y que tenemos siempre, los que utilizamos convencionalmente. Y para esto utilizamos fármacos los conocidos por Sí, todos. más tradicionales. Y también utilizamos un tipo de dieta, que es la dieta cetogénica, y también utilizamos la cirugía de la epilepsia. Sin embargo, con los últimos años de investigación con el cannabis, hemos visto muy buenos resultados en encefalopatías específicas. Tenemos demostrado el uso por ahora con muy buena respuesta. Nosotros usamos cannabidiol. Tenemos trabajos científicos que soportan esto en pacientes con encefalopatías específicas como son el síndrome de Dravet, el Lennox-Gastaut y algunas epilepsias focales, crisis focales relacionadas a la esclerosis tuberosa. Esto es lo que nosotros tenemos por ley permitido utilizar y demostrado científicamente desde el año 2015 hasta ahora. Pero la verdad es que sabemos por casos comunicados que en otros tipos de epilepsias resistentes también funciona. Y por eso hay estudios en marcha, ¿no? Que están ahora haciéndose para las epilepsias focales. Muchas gracias, Doc. Bueno, Un gusto no, tenerte. gracias. Igualmente. Bueno, Vamos, dale. Ya volvemos. Simmons, descansá en primera clase. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo nos va con el estrés y la comida. Y para eso está Marlene Gómez. ¿Cómo estás, Marlene? Hola Ricardo, ¿cómo andás? Bueno, a ver, ¿qué nos pasa cuando estamos estresados, con ansiedad y demás con respecto a... Exacto, comer por estrés. Aprender a diferenciar entre hambre real y hambre fisiológico. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros permanecemos todo el tiempo con estrés. No hace falta pasar por una situación traumática, sino que salimos de nuestras casas, vamos al trabajo, llegamos tarde, ya nos estamos estresando. Todo el tiempo estamos con esa sensación de nervios o también con aburrimiento, con ansiedad. En ese caso, para poder identificar cuándo comemos por aburrimiento, por estrés o por ansiedad y cuándo comemos realmente cuando tenemos hambre. El hambre emocional se diferencia porque es inmediato. Nosotros sentimos hambre y decimos, bueno, quiero comer ya, no puede esperar. El hambre fisiológico no, se da gradualmente. Nosotros empezamos a sentir hambre y podemos esperar. Ruidito, empezamos a sentir... Bueno, esa es una manera de identificarlo. El hambre emocional no tiene algún signo o síntoma, simplemente sentimos la sensación de comer y queremos comer. En cambio, el hambre fisiológico, el real, empezamos a sentir un vacío en el estómago y un ruido. Eso quiere decir que nuestro estómago está vacío y justamente debemos incorporar un alimento. Otra diferencia es que el hambre emocional se da generalmente por, más que nada, con antojos de dulces y grasas. Esa combinación. Entonces son alimentos que no son saludables. Nosotros siempre optamos por alimentos que nos den placer. Y quedan saciedad rápida, por eso es que busca eso. No, en realidad porque pasa, para que se entienda mejor, nosotros tenemos una hormona llamada dopamina, que lo que hace es activar ciertos sectores del cerebro que dan placer y felicidad. Entonces, pasamos por un momento que estamos aburridos, ansiosos o estresados y queremos felicidad inmediata, placer. Entonces, vamos por ese tipo de alimentos que justamente lo que hacen es activar rápidamente ese tipo de hormona. Claro, si con esa manera bajo lo que es la ansiedad o el aburrimiento que sea y me da placer. Y a Da eso, placer, ya más está. que nada por eso, exactamente. Pero lo que generalmente ocurre con estos alimentos dulces es que se absorben rápidamente y generan un pico glucémico, es decir, aumenta la glucosa rápido en sangre. Entonces, por eso debemos tratar de identificar y optar por alimentos un poquito más saludables. Es decir, se puede, digamos, comer. Debería ser como más consciente. Entonces, poder nosotros decir, bueno, frenar y decir, no, pará, ¿estoy teniendo realmente hambre o es un antojo o es alguna emoción que estoy tratando de cubrir con una comida? Y de esa manera, en lo posible, optar por un alimento que realmente nos nutra, que es otra diferencia. El hambre real necesita alimentos para nutrir. No tenemos una selección y decir, bueno, no, quiero hamburguesas. En realidad necesitamos un alimento para satisfacer ese hambre que tenemos en ese momento. Puede ser algún sándwich, algún lácteo, alguna fruta. De esa manera estamos nutriendo, además
de, bueno, dejar de sentir esa especie de hambre o ese ruido en el estómago. Perfecto. Sí, muchas veces vamos a la heladera por aburrimiento y bueno, si vamos, tratar de buscar algo nutritivo. Exacto, alguna fruta, combinar mantequilla de maní con alguna fruta. De esa manera estamos como haciendo una opción más rica y no optar por los alimentos calóricos que no nos aportan nada. Bueno, muchísimas gracias, Marlene. A vos. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigati, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Espectacular el programa de hoy, la verdad que me encantó lo de lactancia, me encantó. Es para hacer un programa entero de todo un día. Sí, es una cuestión de entender cómo funciona y la verdad que es mucho más sano y más barato. Sí. Y bueno, el hígado graso a tener en cuenta porque bueno, es importante, evitamos trasplantes. Exactamente, es muy complejo. El tema de la epilepsia también hay que tener cuidado y hacerse todos los estudios y estar bien al día. Bien diagnosticados. Exactamente. Bueno, nos reencontramos en el próximo test. Bueno, un placer. Lo mismo.